En un contexto donde los jubilados están luchando por una vida digna, PAMI se convirtió en una odisea para sacar turnos médicos. Entre 2 y 6 meses. Algunas personas nos cuentan que tardaron un año. Estamos viendo cuánto tarda cada turno en el PAMI. Nos dijeron que hay demoras. Sí, hay demora, porque los profesionales se van, y la mayoría sí están mal pagos, querida. Ah, claro. Están mal Entonces pagos o con atraso. Entonces eso atrasa. No dan abasto. ¿A qué fecha le dieron el A turno? un mes y días. Un mes y una semana. ¿Y qué especialidad es esa? Dermatología. Dermatología. No es una urgencia. No. Perfecto. Un mes y 15 días. ¿Y se atiende siempre con la misma? ¿Usted? No, porque ellos van renunciando, van cambiando. Sí. A veces me dan para uno y me atiende otro. Si querés sacar de urgencia, olvidarte. ¿Cuánto tardan? 3 meses, 4 meses. 3 meses para una urgencia. No hay turno, mamá, está todo colapsado. No hay médicos. No hay médicos. Pero no, hace un año que no puedo encontrar turno para endocrinología. ¿Un año? Un año. ¿Para qué especialidad? Para endocrinología. ¿Y qué es lo que te pasa? Y de la tiroides. Ah. Un año. ¿Y qué te Tengo que dicen? seguir. No, lo llegas el día 28 cuando vos vas a sacar turno, cuando llamás o pones todos los trámites por WhatsApp, porque ahora es todo por WhatsApp. Sí. Te tienen 3, 4 días ahí esperando y te dicen no hay turno. Ahora, que tengas la atención por WhatsApp, ¿simplifica o entorpece? Mira, a la gente más mayor que a mí, yo creo que les entorpece, porque pobrecitos no entienden, pero a mí me cuesta también, ¿eh? Claro. Ojo que a mí también me cuesta. Traumatología, hace más de 15 días que lo saqué Sí. y me lo dieron para el 9 del primero. Ah, un montón. Muy largo, muy largo. Y traumatología, bueno, casi 2 meses, ¿no? Jubilación mínima, sin hogar y sin acceso a los medicamentos básicos para sobrevivir. ¿Por qué PAMI no está autorizando los medicamentos a un enfermo crónico con problemas cardíacos? PAMI, que no me da los remedios, las recetas del médico de cabecera, son por 2 cajas, Ajá. porque trae 28 comprimidos y me dura 14 días. O sea, cada 14 días tenés que venir a buscar remedio. No, el médico de cabecera me hace la receta por 2, Claro, pero PAMI no te las da. Central no te lo da. Tenés que venir cada 14 días. Tengo que ir hoy a las 2 de la tarde a reclamar por qué no me los da PAMI. Yo tengo problemas cardiovasculares. ¿Estás medicado? Sí, tomo 6 medicaciones para el corazón y es ahí donde me dan 14 comprimidos, 28 comprimidos para 14 días. ¿Cómo hago para llegar al 28? Claro, no hay manera. Tengo que abonarlo y cobro la mínima y me descuentan más de 100.000 pesos por la moratoria. ¿Vos tenías los medicamentos que te lo cubría el 100% y ahora no? Ahora no. ¿Llegás a fin de mes? Agradezco a Dios que estuve internado acá, me trataron como los dioses. ¿Y comés acá? No, y la asistente social me consiguió un hogar en Catamarca, en la calle que está acá, Sí. al 558. Tengo las 4 comidas diarias, tengo una habitación, tengo un techo donde dormir porque yo dormí en la calle, en los hospitales. Ahora estás en un hogar y ahí te cubren las comidas. Si no, no podrías comer. Si no, no podría comer. Cada vez hay más hambruna en el mundo. Tremendo. Sobra gente. Y en las simplificaciones habituales alguien podrá decir, bueno, pero los jubilados siempre ganaron una miseria, bueno, el PAMI siempre se demoró para dar turno, bueno, los medicamentos que daba el PAMI siempre había problemas, el problema es que todo eso aumentó. Oscar Atienza es médico sanitarista y esta semana le escuché dar un dato
como para que empecemos a pensar que estas cuestiones que aparecen como burocráticas después terminan teniendo consecuencias sanitarias. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Atienza? Me lo dijo en una entrevista en la radio. Dijo, hay que tener en cuenta que el año en el cual empezaron a haber problemas en la distribución de medicamentos en la provincia de Córdoba, hubo un aumento en la mortalidad de los mayores de 65 años. Oscar Atienza, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Es Buenas así? noches. Gracias por la invitación. Sí, exactamente así. Pero es una cuestión lógica y básica, ¿no? Cualquiera de nosotros que esté medicado para la presión arterial, para la hipertensión, si deja de tomar esos medicamentos Y bien no le hace. o lo distancia, va a terminar en un infarto, un ACV o en algún tipo de problema o en la muerte, ¿no? Puede desencadenar en la muerte. Y efectivamente lo que pasa es que la provincia de Córdoba tiene muy buenas estadísticas. No es que esto ocurra solamente en Córdoba, esto pasa en todo el país. Sí, pero para no hablar en generalidades, vos tenés el dato de Córdoba. El dato de Córdoba. Mira, el dato de Córdoba dice que el año pasado murió un 11% más de personas de más de 65 años. 11% más. Más. Sobre En lo pandemia, habitual. Sí. En pandemia, eso se llama tasa de exceso de muerte. Sí. En pandemia fue del 10,6. Pará, Es vos decir, estás está queriendo muriendo decir que más gente mata en más este gente la momento. crisis de los remedios que la pandemia. Exactamente. En la población sí. de tercera edad, que Sí, es la más vulnerable. Es así, en personas de más de 65 años. Entonces es una situación grave. O sea, no es gratis. Sí, algo que No, esa no. burocratización de los medicamentos no es gratuita. No es gratis y yo creo que la tasa de exceso de muerte, cuando se la calcule a nivel nacional, va a ser mucho más alta, ¿no? O sea, quitar los medicamentos a los jubilados está matando gente. Sí, sí. Esto pasa en una provincia en donde por allí paralelamente tiene acceso, tiene la posibilidad de dar medicamentos. Hay provincias que no tienen esa capacidad. Que solo depende de Que nación. solamente depende de Del PAMI o PAMI. de nación. Entonces, hay provincias en las que yo estoy totalmente convencido que esa tasa de exceso de muerte debe estar muy, muy por encima del 11%. Mirta Tundis es especialista en temas provisionales. Además de lo que vimos en el informe, ¿qué está pasando con los turnos? Porque además, digo, eso hablamos de los medicamentos. Si te demoran los turnos y te dicen, tengo una urgencia, un mes. No es una urgencia. Bueno, lo que podemos saber, porque uno ha hablado con prestadores, cuál era el inconveniente. Sabemos que muchas clínicas y sanatorios son PAMI dependientes. Algunos prestadores se quejan que no están cobrando la totalidad de la prestación que están brindando. No tienen recursos porque dependen sí o sí del PAMI. Y muchos médicos se van y tienen muy pocas O sea que es así como decían los especialidades. testimonios, se van los médicos. Sí, hay médicos que se van. ¿Sabes cuánto le pagan a un especialidades. médico por una consulta de PAMI? No, porque cobrarán mensualmente porque son empleados de la clínica o sanatorio, pero estarán en 1,5 millones de pesos como sueldo. Por eso, salvo las grandes especialidades que por ahí puedan cobrar un poquito más. La realidad es que lamentablemente dicen que es un problema de sistema. ¿Por qué? Porque tienen que convalidar las órdenes del PAMI. O sea, cuando se extiende una orden de prestación o le tienen una derivación, esa orden tiene que estar convalidada por el PAMI. Está bien, pero ahí hay un contraste porque Sí. Sturzenegger se la pasa diciendo que hay que simplificar los trámites. Bueno, Ahora pero- bien, al común de los mortales se los complican. Y sí, en realidad lo que dice el PAMI, que es para llevar un control de que se hagan las prestaciones, evitar el problema que ha habido siempre de decir que se atiende a tantas cantidades de personas o tantas prestaciones y que es mentira. Bueno, esa es la justificación en cierta manera de un lado, pero la realidad es que el prestador dice, a mí no me autorizan, yo no veo en la pantalla que está convalidada la receta, la orden, y Claro. no le puedo Bueno, dar el turno. uno de los testimonios decía- Además del hecho de que por ahí no tienen el dermatólogo, que endocrinología hay muchos lugares donde no tienen al especialista. Claro. Muchas clínicas que no tienen endocrinólogo. Ahí me llamó la atención uno de los testimonios que dice, bueno, a mí me recetan 6 medicamentos, me dan 3 y los otros 3 tengo que venir a pedirlo. Pobre Sí. tipo. No, No, ya. porque el tema, Sí, perdón, sí. el tema es así. Hasta un haber mínimo y medio, o sea, hoy el haber que está en 340, va a estar ahora, 340 sería unos 510.000 pesos, ¿sí? 510.000 pesos, hasta 510.000 pesos de haber, se les dan hasta 4 medicamentos, 4. Si tiene un quinto o un sexto, lo tiene que solicitar en el PAMI. O sea, el quinto se lo autoriza el PAMI y el sexto, o sea, el distrito, y el sexto va a central a que se lo autoricen. Quizás no hagan ese trámite, tienen que ir a hacer el trámite, porque lo demás está encargado en sistema,
siempre que no tengan prepaga, que no tengan auto de menos de 10 años, que no tengan embarcaciones. Yo creo que jubilados Está bien, con pero, un haber a ver, mínimo y 500 medio. lucas, 500 lucas. Sí. Cuando la canasta por persona de jubilado... 1,5 millones. 1 millón y... Sí, hoy, esta semana salió el informe que eran más de 2 millones por pareja. Claro, por pareja. Por yo pareja, digo- ponele un palo, cerremos en un palo. Ganás la mitad de la canasta básica y a partir de ahí te cortan los remedios como si uno tomara el remedio porque le gusta. El problema es que, como decía el doctor, la gente, el jubilado, yo creo que hay más cantidad de consultas, lo podrá quizás confirmar el doctor, más cantidad de consultas, más pedidos de urgencias y demás por el deterioro que tiene la persona. Es el efecto de tomar menos ¿Cómo es eso? medicamentos. Toma menos medicamentos, se alimenta mal porque no lo puede. Yo ayer estaba en un comercio y había un jubilado y dice, no, a ver, ¿qué por 10 pesos qué puedo comprar? Para Mirta, discúlpame, eso al Estado le sale más caro finalmente. Sí, le sale más caro, pero yo Bueno, creo si se que mueren, no. ahí hay una Bueno, pará. indiferencia. No, digo, pero es eso lo que estamos pero tarde viendo. o Se están temprano Ni sí. muriendo hablar más. que Pasa- tampoco se pueden morir, porque el familiar que se queda, imagínate que lo único que recuperás ANSES te paga por sepelio 15.000 pesos. Y el sepelio te sale como mínimo Sí, pero, 800.000. indefectiblemente Así que tiene imagínate esa- la situación. es Esa persona indefectiblemente tiene que pasar muchas veces por la salud pública y termina siendo un Sí. costo para la salud pública si Sí. no hay prevención, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Cuando ves que sos afiliado al PAMI, tienen que hacer la orden, PAMI tiene que autorizar para que se quede ahí o habilitar y si no tiene que derivarlo. O sea, la burocracia mata. Sí, lo que pasa es que hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta allí. Hay muchos prestadores del PAMI que son estatales, son Sí. hospitales públicos. El hospital público hoy está colapsado por lo mismo que planteabas al inicio del programa. Hay muchos monotributistas, se han sumado 150.000 más que también consumen de la salud pública. Porque ya Pero no tienen además obra tenés social. otros 220.000 que han sido despedidos que consumen en la salud pública. Entonces la salud pública está totalmente saturada, atendía y sigue atendiendo al paciente del PAMI, pero Sí. las consultas se empiezan a demorar Sí. en el tiempo. También Esto digamos, a ver, perdón, digamos que el jubilado paga PAMI, ¿eh? No es que se lo da el Estado gratis. Sí. El jubilado, el 3,5, como cualquier obra El social. 3%, El 3% y lo el paga. 6% cuando excede el haber mínimo. O sea, casi un 10% aquellos que exceden el haber mínimo. Es el 3% hasta el haber mínimo y sobre el excedente el 6%. Pero hay otro agravante. La situación del PAMI también se ve deteriorada. ¿Y por qué? Por lo que dijiste vos. 274.000 personas que están fuera del sistema, están desocupadas, dejan de pagar Claro. el 3% Claro. de su sueldo. Porque todo trabajador en actividad, sobre la totalidad de sus ingresos, paga el 3%. Ahora, Mirta y doctor, no sé si ustedes lo vieron, pero yo lo que vi en todas las entrevistas que hice es un gran desgaste, un gran cansancio. Te dicen, fui al hospital, no me dieron el medicamento y no voy a hacer más nada. Te dicen que no dan más, que Bajan no los llegan, brazos. no tienen más ganas. Claro, están bajan los... resignados, Eso es pero lo que ¿cómo no estoy se van a viendo. Porque están cansados, Están cansados de cansados. estar Sí, dando son vueltas. colas y colas Claro. y Esas colas. vueltas Colas de para decir, que te ya atiendan, está. cola que... Y todos Y no tremendo. comen, y no tienen dónde vivir, y tienen no que quieren viajar. molestar a sus hijos. Que Eso está quizás el pasando. prestador no le quedó cerca, tienen que viajar y es pagar un colectivo, ¿no? Por más descuentos que tengan y es pagar los servicios. Cuando vos le preguntás a un adulto mayor Ahora, cuánto paga de luz y te dice, yo ahorrando y todo, pago 35.000 pesos de luz, otro tanto de gas, más los impuestos. Sí. más que Ahora, tiene Oscar, que es una comer. epidemia silenciosa. Es terrible. Sí, sí, sí. Yo creo que en 5 años vamos a estar viendo los efectos de lo que pasó en este momento, ¿no? Se va a poder medir bien a distancia porque hay varias tasas que lo van a dejar al descubierto. Es decir, ya tenemos la tasa de Ahora, si exceso uno de piensa mal, mortalidad. pareciera que lo hacen a propósito para ahorrarse jubilaciones. Yo tengo mi teoría y creo que todo este caos sanitario, porque no solamente el tema de PAMI, ¿no? Las vacunas. Miremos el tema de las vacunas, las enfermedades evitables por vacuna y otra serie de enfermedades que también están en pico. Hoy tenés brote epidémico de sarampión. Hacía 25 años que no teníamos sarampión. Hay 4 generaciones de médicos que no habían visto un sarampión y que hoy tienen dificultades para hacer el diagnóstico diferencial. Tenés pico de tos convulsa con 8 niños muertos, todos menores de 1 año, ninguno vacunado. Es decir, que ahí tenés un dato importante. Tenés picos de papera, 40 años sin papera. Los médicos de Yo hoy debo no ser saben los últimos que tuvo diagnosticar. todo. Tuve sarampión, tuve Sí, papera. sí, pero además tenés enfermedades como, por ejemplo, la fiebre hemorrágica argentina, que ni siquiera la deben haber escuchado, Claro. fiebre Oropouche, encefalitis de San Luis,
La ¿Qué, todo eso encefalitis está equina, volviendo? La fiebre del Nilo tenemos en la Argentina. Tenemos pico de tuberculosis, de sífilis histórica. Nunca en 200 años que tiene el país habíamos tenido la cantidad de casos de sífilis que tenemos en este momento. Sífilis. Lepra estamos teniendo. Lepra. Viruela Se están cerrados los símica. leprosarios. Claro. Bueno, Hace años. tenemos casos nuevamente de lepra. Pero Tuberculosis. ¿La lepra es viral o bacteriana? No, la lepra es- bacteriana, sí. ¿Se puede curar con antibióticos? Sí, se cura, igual que la tuberculosis también. Lo que pasa es que hay que agarrarlas un poquito a tiempo. La sífilis también, si la agarrás en la primera etapa, tenés 45.000 casos de sífilis diagnosticados, 45.000 más que están denunciados, y yo calculo que deben haber unos 100.000 más que ni Que no siquiera saben. saben Claro. que tienen sífilis. Hay enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis A, la B, la C y la E, que están en aumento. Las enfermedades supurativas en el hombre, un 120% ¿Todo esto de por falta de aumento. vacunación? Yo digo, no solamente hay una serie de hechos que te hacen pensar que esto va más allá de un caos generalizado y no solo abarca lo que es las vacunas, ¿no? Algunas de las enfermedades que te nombré es por falta de vacunación. Otras no. Si te nombro, por ejemplo, que este año tuvimos un 520% de aumento de casos de intoxicaciones por monóxido, por ejemplo. Claro. No tiene que ver con la vacuna. ¿Con qué Pero sí tiene con que el ver? deterioro de la calidad de Con vida. una mala gestión de lo que es promoción, prevención y protección de la salud. Fíjate que el Ministerio de Salud acaba de confirmar un nuevo caso de sarampión, Exacto. en este caso en Entre Ríos, Sí, un para el niño norte. de 2 años que acaba de ser aislado por este problema, ¿no? Que aparentemente ha sido uno de los contactos de esta familia Con el micro. que viajó. Sí, ayer otro caso más, han sido 2 en los últimos 48 Y horas. esto uno le hace acordar cuando los padres de uno le contaba que había mucha miseria en el país y todas las enfermedades que habían. Y Bueno, creo que es parte de la miseria que hoy tiene la gente, las pocas posibilidades. Sí, pero es como dice el doctor, Sí. es una bomba que se va a notar, Sí. Se va a notar. años HIV, por por delante. ejemplo, el Lástima HIV no que- lo vas a ver ahora, No. porque es una enfermedad que te das cuenta que la tenés después de un No, y par en de el años. HIV Lo vas a ver en aumento el año que viene. El HIV otro. tenés el otro problema, que ya hay más de 15.000 casos que no están cubiertos con la Con medicación. la medicación. Porque ya hay... Ahí va a tener otro agravante Sí. más. Personas que se van a complicar y a dónde van a ir a buscar atención. Bueno, hace A poco la salud nosotros pública. hicimos un informe sobre lo que cuesta que te den la medicación diabética. Sí, Claro. Y insulina. eso que hay una ley, porque la ley Ah, exacto. establece que diabéticos, hemofílicos, trasplantados, todo este tipo de enfermedades tienen que tener la cobertura del 100%, no por el PAMI, sino por todas las obras sociales y por los Sí, hospitales pero ahora públicos. descubrieron que el negocio es pasarse la pelota. Y Y sí, recordás bueno, que- No tengo, ando Rolando, a otro lado. Recordás que hicimos un informe tema es ahorrar. sobre el Instituto de la Hemofilia, en donde, claro, está esta situación, pero siempre la gente termina yendo al instituto, que es el que centraliza muchas veces los factores para entregarle. Y cuando eso también se reduce y se reduce el presupuesto, cortás con lo intermedio, que es finalmente el contacto directo con la gente. Entonces ahí se arma como una ventana en donde empiezan los problemas, ¿no? O pateás la entrega de la medicación. Eso está Porque el pasando. tema de los laboratorios que te dicen a la hora de que tienen que entregar la medicación, porque el prestador, o sea, el médico le indica una medicación, lo entrega en la farmacia después de que esté autorizado, no llegó. Claro. Doctor, usted Sí, me lo puede es decir. así. Pasan 15 o Es 20 así. días, fallece uno del listado y ahí entregan. Pero en el mientras Porque tanto, fallece aquí- uno. Doctor, miento. Nosotros hicimos una Es así. presentación judicial Es en así. Córdoba para obligarle al PAMI a que le entregue los medicamentos a los jubilados. Desoyen la está. resolución judicial. No. Es decir, que hacen lo que se les da la gana. La verdad es que lo que están haciendo los jubilados hoy en día para poder conseguir la medicación es tremendo, pobre. Porque no solo tienen dificultades para conseguir las recetas, para conseguir los turnos, sino que después tienen que ver con qué recursos logran comprar o hacerse de los medicamentos, ¿no? Complicado. Les agradezco mucho. Sí, ¿qué quiero- pasó? Porque justo me están diciendo, mandaron un mensaje que del Hospital Español dice que los médicos no llegan a cobrar 1 millón de pesos, Ah, que hay 274... mi pregunta es cuánto ganaban. 274 trabajadores despedidos,
que las enfermeras tienen hasta 10 pacientes. Pero el que Hospital Español no es del PAMI. Es de PAMI. Sí. Ah, sí. Que el call Sí, sí. center tiene 5 personas para atender, nada más. No Eso era. funcionan los ascensores y los que manejan el hospital no les importa. Me parecía terrible. mucho 1,5 millones un sueldo de un médico. triste. No, Claro. en clínicas y sanatorios ser. puede ser que especialistas pueden ser que cobren eso. Pero Gracias, bueno, gracias por venir a los dos. no, por Gracias a favor. usted por la invitación.